Muy buenas tardes a los estudiantes y al público en general, pero específicamente a mis estudiantes del curso de Humanidades 3022 de la Universidad de Puerto Rico, recinto Humacao. Soy el profesor Jorge Luis Rojas Plaza y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo las lecciones correspondientes al curso, que serían en este caso la lección 22 y la lección 23 de nuestro libro de texto El asombro del pensar del profesor y el doctor Carlos Rojas Osorio. En este caso la lección 22, que corresponde a Baruch Spinoza, y la lección 23, que corresponde a la ética utilitarista. Comencemos pues primero con Spinoza. Spinoza era judío, nació en Portugal. Él no nació en Portugal, sus padres eran portugueses, pero a temprana edad, él nació en Holanda, pero a temprana edad su familia tuvo que exiliarse a Holanda, en donde éste nació, por la persecución que se daba en aquel entonces en contra de esta etnia, ¿verdad?, de los judíos. Holanda era un país mucho más liberal y abierto, lo que les permitió una estancia segura en este espacio. Creció en una comunidad judía de la que eventualmente fue separado o excluido a medida que se difundían sus pensamientos, los cuales contrariaban con la rigurosa doctrina de la referida comunidad. Su ética, campo que le ha otorgado la trascendencia por sus grandes aportaciones, gira en torno a los deseos humanos. El deseo es lo que confirma nuestra existencia, a diferencia de lo que proponía Descartes, que como vimos es el pensamiento, ¿verdad? Pienso, luego existo. Pues para Spinoza, lo que confirmaba nuestra existencia, lo que confirma nuestra existencia son nuestros propios deseos. Si deseamos, es porque existimos, ¿no? Los deseos es la esencia del ser humano. El deseo es el esfuerzo mediante el cual trata el hombre de preservarse. Mejor dicho, la persona o el ser humano, para no utilizar este término tan machista. Nos dice Spinoza. En nuestra esencia está presente el deseo, nuestra autoconservación, y así en cada cosa. Este es un esfuerzo interno de cada individuo y es considerada como una acción buena. De ahí nace su planteamiento en contra del suicidio. Es bastante claro en eso. Si la conservación, más que buena, está presente en el deseo de cada uno, ¿verdad? Si cada uno desea la propia conservación, luego quitarse la vida sería una acción inmoral en contra del más básico de los deseos. Sin ese no pueden existir los otros deseos, pues para desear tenemos que estar vivos. Así que el planteamiento que hacen contra del suicidio es basado en el deseo de la supervivencia que todos y cada uno de nosotros tenemos. Así que para él, el suicidio constituye una inmoralidad. El hombre libre, nos dice Spinoza, en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no acerca de la muerte, sino de la propia vida. Así pues, la conservación de la vida es un apetito con carácter fundamental. Sin embargo, Spinoza advierte que hay otros apetitos en el ser humano, algunos que dependen meramente del alma, mientras que otros dependen tanto del alma como del cuerpo. Las afecciones activas aumentan nuestra potencia de actuar, mientras que las pasivas las disminuyen. Denomina a las activas como
acciones y a las pasivas como pasiones. Debemos ser causa adecuada de las afecciones al actuar, y esto es conforme a nuestra propia naturaleza. Por el contrario, actuar con pasión resulta en una causa parcial y no en una causa adecuada. El alma puede actuar de modo activo o pasivo, según las ideas que se forjan. Si son adecuadas, son entonces activas, y si son inadecuadas, entonces son consideradas pasivas o pasionales. Por lo tanto, puede ser esclavizada por sus propias pasiones. Según el número de ideas inadecuadas se forja en la mente cada individuo. Una idea adecuada puede vencer a una idea inadecuada previamente forjada. O, dicho de otro modo, afección cancela afección. Afección positiva a afección negativa. Para él, el conocimiento es ese ente interventor del que se desprende nuestro obrar, liberándolo o, por el contrario, esclavizándolo de sus pasiones. La razón que presenta para ello es que las pasivas o las pasionales solo tenemos una causa parcial de lo que hacemos, y esto nos lleva a depender de causas externas, mientras que las acciones, por ser causa adecuada, dependemos de nosotros mismos, de lo que queremos y de lo que hacemos. Hay deseos tanto conscientes como inconscientes, nos plantea Spinoza. Los apetitos son deseos inconscientes, mientras que el deseo, que es la aspiración, lo que conscientemente queremos o deseamos para nuestro bienestar, ese deseo es consciente. La voluntad del alma, sin embargo, cuando se relaciona con el cuerpo, entonces se convierte en un apetito. Nos dice Spinoza, el deseo es el apetito con conciencia de sí mismo. Para él, somos libres cuando nuestras acciones surgen con espontaneidad de nuestra naturaleza como causa adecuada. Por el contrario, perdemos la libertad cuando nuestras afecciones nacen de causas parciales, externas, y nos vuelven dependientes a ellas. Por lo que su ética se basa o aspira a la liberación, puesto que podemos hacernos esclavos de nuestras propias afecciones, pero sin embargo, a través de la razón, podemos también cambiar esas afecciones por los buenos deseos o la acción, que es la causa adecuada. Así pues, podemos liberarnos si obramos de modo tal que nuestro propio acto, nuestra propia obra, es una causa adecuada. Y esto se consigue si tenemos la idea adecuada de lo que queremos y hacemos. Así pues, la liberación se produce a partir de un deseo consciente, del estrecho vínculo entre el deseo y el conocimiento. Siendo activos, somos libres. Siendo pasivos o pasionales, entonces nos volvemos esclavos de nuestras propias pasiones. La liberación se manifiesta como un gozo, mientras que la esclavitud como una tristeza.
Describe el gozo como una afección que eleva el alma a un mayor grado de perfección. Y por tristeza, o lo que entiende por tristeza, se refiere a el paso a una perfección mucho menor. Por consiguiente, el bien no es algo externo a nosotros, sino que el bien reside en nuestros propios deseos. Spinoza supera la falacia naturalista, puesto que no se basa en la naturaleza para deducir lo bueno, sino en valoraciones humanas que se relacionan con los deseos humanos. El juicio que debemos emitir o tomar en consideración para determinar si una acción es buena es aquella por la que nos esforzamos, aquella que queremos, que apetecemos y deseamos. Nos dice Spinoza, entenderé por bueno lo que sabemos con certeza, que es un medio de acercarnos cada vez más al modelo de la naturaleza humana que nos proponemos. Y lo malo, lo que nos aleja de ese modelo. El gozo es, además, para Spinoza, el conocimiento de lo bueno. Así que a través del gozo también conocemos y entendemos el bien, la bondad. La felicidad y la virtud convergen en Spinoza. Nos dice, la felicidad es la perfección mediante la cual conservamos y potenciamos nuestro ser. Y nos dice además que la virtud es la potencia misma del ser humano que se define por la sola esencia de la persona. Así pues, la felicidad moviliza la potencia del ser, la cual es a su vez virtud. Y virtud es poder. Poder que sirve para incrementar nuestro ser, para hacerlo crecer. No hay cosa más útil y apetecida que la virtud que se apetece por sí misma. Ser virtuoso no conlleva ni aspira a reconocimiento o castigo, ni terrenal ni del más allá. Tampoco la felicidad es la gratificación de esta, sino la virtud en sí misma es su propia gratificación. Pero esta no se alcanza extirpando los deseos sensuales como planteaban los estoicos, ¿verdad? Que era esta cuestión de rechazarlo, de rechazar todo tipo de deseos y de vivir una vida ascética, sino que por el contrario es la que posibilita la reducción de los apetitos sensibles. Es decir, los deseos nos sirven para eliminar los apetitos sensibles en los que podamos habernos hecho ideas o actuado conforme a ellos. Por lo que la moralidad no se basa o fundamenta en reprimir nuestros apetitos. El gozo, la felicidad y la virtud nos conducen hacia la liberación. Y la liberación se basa en ser nuestros propios amos y señores, sin que nada externo nos esclavice. Somos los gobernantes de nuestras pasiones y afecciones, y no debemos permitir que nos gobiernen las segundas, puesto que ello estaría en contra de nuestra propia naturaleza. Nos volvemos pues impotentes cuando nos conducimos pasivamente y nos dejamos consumir por cosas externas, las cuales no son propias de nosotros y nos
sumerge en el mundo externo, dejando a un lado lo que exige nuestra propia naturaleza. Nos dice pues, para culminar, cuanta más perfección tiene cada cosa, más activa y menos pasiva es, y a la inversa. Así que hasta aquí esta breve lección y a grosso modo de lo que es la ética de Baruch Spinoza. Vamos entonces ahora a pasar con la lección 23. Y esta es la ética utilitarista. El utilitarismo moderno retoma a Epicuro en cuanto a que la concepción del bien radica en el placer. El bien es lo útil para la felicidad y la felicidad radica en el placer. Lo demás resulta bueno si es útil para alcanzar la felicidad. Así pues, ven lo útil como un medio para alcanzar un fin, y ese fin es la felicidad. Las acciones se pueden evaluar solamente a la luz de las consecuencias que se siguen de dicha acción. Y si estas consecuencias aportan favorablemente a la felicidad, entonces decimos que tal acción es buena. Por el contrario, si la acción nada aporta al alcance de la felicidad, entonces esa acción es mala. Es decir, cada acción es un medio conducente a la felicidad, y si es así, entonces esa acción es buena. Si la acción nos aleja de ese fin, entonces la acción se considera negativa o mala. Ahora bien, hay acciones que pueden ser buenas para el individuo, pero a la misma vez ser buenas para la sociedad. Así pues, el utilitarismo divide o separa al individuo y al orden social. Se pueden apreciar o entender a través de los planteamientos tanto de Adam Smith, este caso en el individual, mientras que en el social es expuesto, este pensamiento es expuesto más bien por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Vamos a ver los tres de manera general para poder entender a qué se refiere con esta separación, ¿verdad?, que plantea el utilitarismo, tanto para la felicidad del individuo, o el bien para el individuo, y el bien para la sociedad. Comencemos entonces con Adam Smith. Smith era mayormente economista y su obra más conocida se titula La riqueza de las naciones, obra considerada sagrada o la Biblia del capitalismo. En la ética nos presenta la teoría de los sentimientos morales. Bien, para Smith el individuo se interesa más por su propio bien que por el colectivo. Es decir, el individuo debe buscar su propio bien más allá del bien colectivo. Es bueno el interés personal por encima del interés social, puesto que para él es así y así debe ser. Aunque no es absoluto, claramente le presta más importancia al interés individual que al interés social. De ahí nace su teoría de la mano invisible, la cual plantea que en la búsqueda del propio bien individual, sin querer, aportamos a su vez al bien social, de mejor manera que si conscientemente así lo quisiéramos hacer. Plantean pues que hay una mano invisible que se convierte el bien individual en favor del bien social. Es decir, buscando nuestro propio bien y nuestro propio bienestar como única finalidad, tiene como resultado también una aportación a la sociedad. No hay para él un compromiso con el bien común, sino con el bien individual. Pero al realizarlo,
se genera un bien común que aparece como consecuencia indirecta de la búsqueda de ese bien individual. Y a eso es lo que se conoce como la mano invisible. ¿Okay? Es decir, en la búsqueda del bien individual no nos interesa la búsqueda del bien social. Sin embargo, al buscar nuestro propio bien, según plantea Smith, sucede algo que termina en una aportación o bienestar también para la sociedad. ¿Okay? Esto nos va a llevar directamente a lo que Aranguren denomina la ética del capitalismo. Es decir, a modo de ejemplo, cuando alguien crea un negocio propio, una fábrica de alfileres, que es el ejemplo que nos ofrece Adam Smith en La riqueza de las naciones, lo hace buscando su bien personal, sin pensar en el bien que pueda causarle a la sociedad, ¿verdad? Lo que está buscando es su propia riqueza al emprender su propio negocio o su propia fábrica. Sin embargo, ahí es que entra la mano invisible, de modo que ésta aporta y que esa acción en la búsqueda de un bien individual, que es su propia riqueza, también se convierta, sin así buscarlo, en un bien social, ¿verdad? El individuo lo que está aspirando a su bien personal, pero al alcanzarlo, es decir, para alcanzar ese fin, va a necesitar empleados que trabajen en su fábrica, por lo que su aspiración genera a su vez empleos para otros que serán remunerados y por consiguiente se genera un beneficio social, ¿verdad? Hay una creación de empleos. Al generar empleos para otros ciudadanos, sin embargo, su intención no era generar empleos para los demás ni hacer el bien social, sino que en búsqueda de su propio bienestar, se generaron esos empleos y ese bienestar para otros. ¿Okay? Así que es una búsqueda individual, pero que casualmente o sin querer queriendo, como decimos, ¿verdad?, genera también una aportación social. El mercado, que es lo que denomina la mano invisible, es quien busca del bien individual, se encarga de redistribuir ese bien a otros semejantes. Ahora bien, para Bentham, quien promulga el utilitarismo social, a diferencia de Smith, lo único bueno, el bien intrínseco es la felicidad. Y lo demás será el medio para alcanzarla. También entiende por felicidad el placer. Pero su fórmula, a diferencia de Smith, plantea lo siguiente, que el mayor bien es aquel que sirva para el mayor número de personas. Adviertan que no se refiere a todos, sino al mayor número posible. Esto es porque puede que en la búsqueda de ese fin no todos estén de acuerdo o se verán beneficiados. Puede que incluso algunos se vean perjudicados por ello en la búsqueda de ese bien para la mayoría. Para él sería imposible pretender que todos estén de acuerdo. Por ejemplo, un contratista que desea construir un centro comercial o una carretera, lo cual representa beneficio para muchos comerciantes, al igual que para la ciudadanía, para poder moverse de un lado a otro, ¿verdad? Y también los empleos que se generarían con ellos, ¿verdad?, practicando de esta creación económica. Pues aparenta a todas luces ser un bien. Qué bueno, un centro comercial. Qué bueno, una construcción de una carretera o de una vía de un ferrocarril. Fantástico. Sin embargo, en ese terreno que se va a desarrollar hay construidas casas de familias. Y a esas familias habría que expropiarle sus casas y el terreno para llevar a cabo la construcción. Pues para esas personas definitivamente no se hace ningún bien, sino lo contrario, representa
por el contrario, representa un mal para ellos, aun cuando los beneficiados son más. Pues para Bentham eso está bien, ¿verdad? Porque es la mayoría quien se beneficia. Como es la mayoría quien se beneficia y no podemos estar todos contentos ni de acuerdo con lo mismo, puede que hayan algunos, ¿verdad?, que no se benefician. En este caso, me disculpan, esta familia a las que en el ejemplo que hemos provisto tuvieron que ser expropiadas. ¿Ok? También además, para otras personas, el daño que representa la construcción al medio ambiente también puede representar un mal. ¿Ok? Y esto es algo que vemos, ¿verdad?, a diario en las sociedades. Estas luchas de las construcciones, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, de las construcciones en las zonas marítimo-terrestres, ¿verdad?, construir hoteles, pues se da este debate de qué es lo mejor y quién se ve más afectado y menos afectado. Si el desarrollo de un hotel que va a generar empleos y va a traer turismo y va a generar turismo, o el daño que se le hace al medio ambiente y la preservación de este para futuras generaciones, ¿no? Que eso está planteado ahí. Bentham entiende que la felicidad, como ya les mencioné, radica en el placer. Es decir, cada ser humano tiene el derecho de buscar la felicidad de acuerdo a lo que determine como bueno y placentero para su persona, condicionado a que no le cause daño ni a la persona misma ni a sus semejantes. Ahora bien, lo que es bueno o malo para la sociedad son los legisladores quienes lo establecen, es decir, los que hacen las leyes. Pues son los que gozan de la autoridad legal para imponer las leyes por las que una sociedad se ha de regir. Esto lo que implica es una reducción en cuanto a lo que le resta al individuo determinar es lo que resulta bueno para él. Pues en lo que respecta a la sociedad, al estar establecido por las leyes del Estado, no le resta más que acatarlas y cumplirlas. Es decir, ahí ya no tiene nada que ver. Lo que debe hacer es acatarlas, cumplirlas ¿verdad?, y evitar violarlas. Así que no es de su competencia. Bien, Bentham ha sido reconocido por su teoría del cálculo de placeres o su aritmética moral. Para él, los placeres más importantes son los que él reconoce como los más intensos o los más duraderos. Y esto se refiere a aquellos placeres que logren agrupar el mayor número de personas en la mayor felicidad posible. Sin embargo, este ha sido duramente criticado por adjudicarle al legislador la autoridad de imponer la moral en la sociedad, cuando la moral no posee ningún ente legal en la sociedad que la legisle. La mayoría de las leyes gozan de una base moral, pero no todas son así. Ni toda la moral está recogida en las leyes. Adviértase que se puede ser inmoral sin que este acto exista tipificado como un delito. La ley no impone como ley la caridad, es decir, no estamos obligados a ejercer la caridad. Actuar de esa manera es decisión de cada cual. Así pues, el avaro o el egoísta que nunca practica la caridad no viola ninguna ley o el orden establecido en la sociedad, porque nada dispone en cuanto a ese valor moral, ¿verdad? Sin embargo, eso no implica que su actuación, ¿verdad?, radique en la inmoralidad. Por lo tanto, no debemos confundir lo legal con lo moral. ¿Okay?
tienen propósitos, enfoques y funciones distintas, aun cuando también participen de cosas en común, tal como se fundamenta el delito del asesinato, ¿verdad? Ahí en este caso convergen tanto el orden social como la moral. En cuanto al delito del asesinato, recoge el valor de la vida, el cual goza, como ya hemos hablado en la primera lección de la segunda parte del curso de la ética, goza, ¿verdad? Del más alto grado en la escala de valores, ¿no? Es decir, el hecho en que coincidan en ciertos puntos no implica que una cosa y la otra sean la misma. Sí, pues, por milenios era la religión quien imponía la ley y también imponía la moral que se debía seguir. Pero con la secularización de las sociedades y los estados se redujo grandemente esa influencia, ¿verdad?, de la religión en cuanto a las leyes y la moral. Del mismo modo en que una persona no incurriera en violación de ley, sin embargo su actuación puede ser considerada como inmoral. También una persona actuando moralmente podría resultar culpable por la comisión de un delito, ¿verdad? Así que tenemos ambas caras de la moneda. Podemos tener acciones que sean morales y constituyan delito, y del mismo modo podemos tener acciones inmorales que no constituyen delito. Así que una cosa y la otra no se deben confundir. Bien, pasemos entonces ahora a John Stuart Mill, brevemente. Mill es el artífice del término utilitarismo, y con ese mismo término bautizó una de sus obras, uno de sus libros. ¿Okay? Concuerda con las bases planteadas por Bentham, es decir, la felicidad radica en el placer. En eso ambos están claros. Sin embargo, difiere con este en cuanto al alcance de los placeres. Para Mill, lo importante no es el mayor número de placeres ni para la mayor cantidad de personas, sino es el elegir los mejores placeres. Así que establece el debate entre lo que es la cantidad y lo que es la calidad. Para él, la calidad del placer es más importante que la cantidad de personas que se pueda agrupar y la mayor felicidad que se pueda buscar. ¿Okay? Para mí es más importante la calidad del placer que la cantidad de placeres. ¿Okay? Hay placeres, según Mill, superiores y hay otros inferiores. Por ejemplo, para él, placer de la inteligencia es superior al placer de alimentarnos, ¿verdad? De gozar de una buena cena, ¿verdad? Por lo tanto, dentro del utilitarismo tenemos 4 tipos. El individual, que es el que plantea Adam Smith, ¿verdad? Cada uno persigue su propio interés y su propia felicidad. Y si en la búsqueda de ello irrumpe la mano invisible y permite que se ayuden a los demás o que se aporte a los demás, pues santo y bueno. Pero el bien que se busca es el del individuo. ¿Ok? Por otro lado, entonces tenemos los sociales, plantado por Bentham, el mayor bien para el mayor número de personas. Luego tenemos el social cuantitativo, que es el cálculo de los placeres, y el social cualitativo, que es la calidad del placer, que es lo importante para John Stuart Mill. Así que con esto terminamos esta lección número 23 y exhortándolos nuevamente a que luego de ver el video, pues tienen el PowerPoint también en el salón virtual. Pueden ahí dejar sus preguntas, dudas o comentarios. Que tengan entonces muy buenas tardes.